Hola a todos compañeros electrónicos, el día de hoy voy a presentarles el proyecto 2. Entonces, conocemos lo que es un capacitor. Almacena energía, no como una batería, y después la suelta. Entonces, uno de los usos de un capacitor es que nos puede ayudar a corregir el factor de potencia y en este caso a suavizar los picos de voltaje al convertir AC en DC. Ahora, lo nuevo para nosotros sería el DIAC, que es un diodo de AC. Un diodo eh, permite que la corriente fluya en una sola dirección. Es decir, si invertimos el voltaje, si invertimos la polaridad de la fuente, no va a dejar pasar la corriente. Tenemos dos usos para el DIAC o el diodo. Nos puede ayudar a proteger elementos si cambiamos la polaridad de la fuente y nos puede ayudar para convertir corriente alterna en corriente directa. ¿Por qué? La corriente alterna fluye en una dirección, después fluye en otra dirección y después vuelve a fluir en la misma dirección. Y eso nos genera oscilaciones. Y la corriente directa, en cambio, es en un solo sentido, del positivo al negativo, siempre en un solo sentido. Entonces, entonces el DIAC, al permitir la corriente en una sola dirección, nos va a ayudar a transformar el AC en DC. Vamos con el TRIAC. El TRIAC es como tener diodos rectificadores invertidos. Entonces, el TRIAC tiene tres patas. eh, la 1, la 2 y G. G es la entrada por la que vamos a controlar al TRIAC y T1 y T2 van a ser las salidas. Entonces, el TRIAC se activa con una señal. Después no va a depender de esa señal y se va a mantener, después de eso, se va a mantener desactivado hasta encontrar otra señal, hasta que se le vuelva a activar con una señal. Entonces vamos a verlo en ondas. Y antes de eso les voy a explicar una cosa más. Veamos bien, observemos el circuito. Eh, por aquí va a entrar la corriente y la resistencia nos va a ayudar a hacer a que haya una caída de voltaje acá y el potenciómetro igual. El potenciómetro va a regular cuánta corriente va a ir al capacitor. Entonces está regulando el tiempo de carga del capacitor. El capacitor nos va a enviar un voltaje al DIAC y lo vamos a proteger. Si entra un voltaje al DIAC y para entrar al TRIAC vamos a poner una resistencia para proteger. Entonces, esta señal la mandamos por la entrada y vamos a controlar T2 y T1. Siendo más prácticos, o sea, lo que no vemos es que va a entrar, esta onda va a entrar, va a pasar por el capacitor y el capacitor lo que va a hacer es reducir sus picos, que sería la aplicación. Y, y el DIAC, después va a pasar esta onda, va a pasar por el DIAC, pero como ya pasó por el condensador, se va a hacer más chiquita.
Ya lo voy a explicar con gráficas. Y entonces al pasar por el DIAC nos va a dar va a hacer que sea más lineal. Como la onda es, como la onda es sinusoidal, el DIAC lo que va a hacer es solo agarrar lo positivo. Y así ya no tenemos tanta variación. Y nos vamos a aproximar a una fuente de corriente directa. Entonces, tenemos aquí funciones. Empezamos. Esta función de aquí es la que está entrando a nuestro circuito. Va a pasar por el condensador y el condensador la vuelve más estable, o sea, va a reducir los picos. Es decir, que cuando no haya corriente, el condensador va a ayudarnos a mantener esta onda y la va a convertir en esto. Al pasar por el diodo, al pasar por el diodo lo que hace es solo agarrar lo positivo y va a transformar nuestra onda en esto. Nuestra onda ya se ve así al pasar por el diac, por el diodo. Entonces, el objetivo de esto es que nuestra onda se convierta en una fuente de corriente directa, es decir, se convierta en una línea. Se va a aproximar a una línea. Entonces así estamos convirtiendo el AC en DC. Otro dato, como dato, voy a dejar que cuando, cuando la corriente, cuando al foco le llega esta señal, o sea, positiva, se va a iluminar más. Y cuando le llegue esta señal de abajo, la negativa, se va a iluminar menos. Entonces, pero como nosotros ya le convertimos en una función, en una fuente casi de DC, no vamos a tener ese problema. Entonces va a iluminar, va a iluminar, va a iluminar lo mismo. Ahora vamos al circuito. Déjenme les presento el circuito. El que están viendo en pantalla lo voy a agrandar. Ok. Y me voy a mover al cerca del circuito. Entonces, ya, ahí. Ahora que ya sabemos cómo se maneja el AC y cómo se está transformando, vamos a verlo en físico el circuito. Entonces, tenemos positivo y negativo, que van a ser nuestras terminales de la corriente alterna. Y entonces, sabemos que nuestra onda está aquí en la corriente alterna, ¿no es cierto? Entonces entra nuestra onda sinusoidal, pasamos por el capacitor, por este capacitor cerámico, la hace más delgada, o sea, nos quita los picos de voltaje, y ese elemento pequeño es el diac, el cual nos va a ayudar a solo agarrar la señal positiva y hacerla más lineal. Entramos, vamos directo al triac. Tenemos aquí T1, T2 y G. Entonces enviamos esta señal a G y
Y como es continua, o sea, como se aproxima a una señal continua, a una fuente de DC, eh, el TRIAC va a dejar pasar la corriente y como la señal que le estamos enviando es continua, va a encender el foco y y no va a tener una parte donde encienda menos o donde encienda más. Entonces, voy a conectar el circuito. Antes de conectar el circuito, les quiero enseñar cómo está conectado el foco. El foco está entre en nuestras terminales de las fases. Eso. Y aquí está, aquí está por donde vamos a conectar. Listo, lo que vamos a hacer es regular la intensidad del foco. Entonces, voy a mover esto para que puedan observar. Y aquí está el potenciómetro. Ya, vamos a encender lentamente. Como ven, ahí está encendido, pero como no se nota, voy a apagar la luz. Ahí está encendido nuestro foco que parece una tierra, una masa de agua. Entonces, con el potenciómetro yo puedo regular cuánta corriente le va a entrar al triac. Ahí apagamos completamente. Y ahí encendemos. Eso sería todo. Adiós.